Buenas chicas, chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Si eres nuevo o nueva en el canal, me presento, me llamo Aina. Hoy siéntate, cógete un cafecito, un matcha, una infusión, lo que tú quieras, papel y boli, porque vamos a hacer un rebranding de nosotros y nosotras mismas. Si últimamente te sientes perdida, desconectada o como si no supieras por dónde vas, no te preocupes porque es completamente normal. Créeme que he tenido bastantes crisis existenciales en lo que llevamos de año, el año pasado y las que me esperan. Decirte que es completamente normal también es una cosa que debería calmarte porque es un proceso que menos mal que hay crisis existenciales porque simplemente no eres más que una persona que está replanteándose su vida, quiere mejorarla, quiere evolucionar, quiere cambiar y eso es parte del proceso, así que es una cosa buena. Te lo digo a ti, también me lo digo a mí misma porque bueno, puedo ser buena dando consejos, puede ser. Luego ya aplicarlos, bueno, es una cosita que tenemos que ir trabajando, pero aquí estamos. Hoy vamos a hacer juntas, como he comentado, un rebranding personal. Sí, un rebranding. Ya sabéis que soy diseñadora gráfica. Bueno, al final tu persona eres tu propia marca personal, entonces, ¿qué más que hacerla bonita? Te identifiques a ti misma. Entonces, también creo que es como el momento perfecto ahora, como para soltar lo que no quieres y atraer o enfocarte en tus objetivos y en lo que quieres. Encima también creo que es un buen momento porque estamos ya terminando 2025, sentarte, anotar este rebranding y empezar un 2026 como una persona nueva. También te digo, lo puedes hacer cuando tú lo sientas, o sea, no hace falta que sea finales de año, que sea septiembre, que sea X. Cuando tú sientes que es el momento, o sea, haz caso a tu intuición porque nunca falla. Así que quédate hasta el final porque vamos a redescubrir quién eres, quién soy y te voy a dar 7 cosas que yo he hecho para hacerlo. Probablemente lo tengo que hacer más adelante, sí, pero este vídeo estará aquí en el canal para cuando sientas que es el momento de volver a hacer este rebranding, pues volver al vídeo, verlo, hacer los ejercicios. No te digo que con este vídeo te voy a solucionar la vida, ni de coña, pero bueno, puede ser como unos ejercicios que te pueden funcionar. Puede ser que algunos te funcionen, otros que no. Yo te doy aquí 7 consejos, aplica los que más te gusten, los que más te funcionen. Antes de empezar, decirte que no te olvides suscribirte a mi canal si no lo estás. No vamos a empezar hasta que no le des al botón de suscripción, le des un buen like y luego cuando termines el vídeo coméntame qué te ha parecido. Así que ahora sí, empezamos. Sentirse perdida suele pasar cuando nuestra identidad ya no coincide con la persona en la que nos estamos convirtiendo. Las personas evolucionamos, chicas, algunas cosas que antes nos definían ya no nos representan y es que eso está bien, es parte del proceso. No es que estés fallando, es que estás cambiando. Y este vídeo es como la invitación oficial de reconectar con tu esencia actual. El primer ejercicio que vamos a hacer es escribir en una libreta qué te hace sentir bien. Anota todo. Ya sea ver un pájaro, ver una mariposa, ver el atardecer, ver una serie, escribir, dibujar, jugar, lo que sea. No te limites, tú suéltalo todo. Pues es que pueden ser cualquier cosa pequeña, un café, puede ser tu rutina de mañana, el café de la mañana, un lugar, una persona, una actividad. Será como tu mapa emocional. Aquí vamos a definir el mapa conceptual, pero en este caso será tu propio mapa conceptual emocional, de lo que te hace sentir bien. Una vez ya tengas anotado todo lo que te hace sentir bien, vamos a hacer lo contrario. ¿Qué no te hace sentir bien? Este segundo ejercicio es igual de importante que el primero, identificar lo que te drena, porque pueden ser que pequeñas cosas que no te estás dando cuenta te estén como bajando la energía, te estén bajando los ánimos y no te permiten como estar al 100%. A veces pueden ser hábitos que haces, pequeños hábitos, microhábitos, que ese microhábito puede hacer que se desencadene muchas cosas que te llevan a no hacerte sentirte completa o sentirte bien al 100%. Pueden ser tanto hábitos, chicas, como personas, rutinas que ya no tienen espacio en nuestra vida actual. Sé que es difícil, vale, es tu vida. Entonces, a partir de ahí, si una persona, en el caso de que sea una persona, no te suma, te resta, chao, y es tu vida, tienes que crear tu vida, no satisfacer a de los demás, porque al final esa persona, en este caso si es una persona muy interesada, a la que ya no le intereses, te va a dejar. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Sé que puede ser difícil, es un ejercicio difícil. Obviamente, dejarlo todo bien, no decir a la mierda y ya está, no, dejar las cosas bien porque al final somos personas, comunicamos cómo nos sentimos, pero también un hábito, una rutina que sepas que no te está beneficiando, trabajar en eso. No digo que de 0 a 100 porque eso es muy complicado. Obviamente para cambiar las cosas puede ser que hayan cosas que las cambies así súper rápido y haya otras que requiera un proceso y es completamente normal, pero tienes que ser fiel a ese proceso y saber que te puede costar 2 meses, 2 semanas, un día, 5 meses, pero si tú vas poco a poco, cada semillita que tú vayas plantando al día, al final va a ser un saco.
entonces lo vas a conseguir. El tercer ejercicio que vamos a hacer, chicas, es un ejercicio que yo he empezado como a plantearme mucho y es el hecho de volver a nutrir a mi niña interior, porque es una cosa que al ser adultos como que te lo prohíben o te lo limitan, porque como ya es adulto no puedes hacer cosas que te nutren a tu niña interior y es, te la pela. Tía, te la pela. O sea, si a mí mi niña interior me dice que me compre una Nintendo 3DS, que spoiler, lo he hecho como mi regalo de Navidad, lo voy a hacer. Que alguien me dice algo, me la pela. Yo voy a estar feliz en mi cama jugando al Animal Crossing de la 3D. O sea, te quiero decir, suda completamente de lo que diga la gente. Si es una cosa que a ti te hace bien y no hace daño a nadie, adelante. El caso, el ejercicio. Haz una lista de hobbies que amabas o que te hacían sentir viva cuando eras pequeña, que te hacía tener ilusión, que cuando hacías eso te olvidabas de todo lo demás. Tú escribe todo, puede ser que solo tengas uno, tengas dos, tengas 50, da igual, tú escribe todo lo que se te ocurra. Entonces, de esos puedes escoger uno, dos, los que te hagan que tú sientas que necesitas más incluirlo en tu rutina. Puedes integrarlo una vez a la semana, al menos al principio, depende del tiempo que tengas durante la semana, puede ser que tengas más tiempo, menos, entonces bueno, que al menos esté un día a la semana en el caso de que no tengas muchísimo tiempo o 5 minutos, 10 minutos, lo que sea. Pero que al final tú sepas que he terminado la semana y que al menos una vez hayas podido conectar con tu niña interior. Eso puede hacer desbloquear partes muy bonitas de tu identidad porque hace eso que tu energía suba. Ahora que tenemos esos 3 ejercicios, vamos al siguiente. Y es que escribas la rutina que haría tu mejor versión. Te puedes ayudar con ChatGPT, puedes decirle un poco, te diga cómo sería, decirle como cosas claves que tú sabes quieres que tenga tu mejor versión y a partir de ahí pues crear una historia, una rutina, un día de lo que haría esa mejor versión, desde que se levanta hasta que se va a dormir. Entonces a partir de ahí puedes detectar qué cosas puedes empezar a incluir en tu rutina para que poco a poco tú vayas cada vez más cerca a esa versión que quieres. Así que escribe cómo vive tu mejor versión. Qué hace, cómo se mueve, cómo se viste, qué come, si hace ejercicio o no, si viaja, si no viaja, cuál es su rutina de mañana, su rutina de noche. No para compararte con la actualidad. Que eso no te haga ver en que estás muy lejos de esa realidad o no, porque realmente existe. Si lo puedes pensar, si tú puedes visualizar eso, existe. Lo escribes para que lo tengas, en este caso escrito, y a partir de ahí, créetelo que esa versión existe. Así que úsalo para saber identificar hacia dónde quieres ir y a partir de ahí poder empezar a mover cosas, mover hábitos, mover rutinas, mover personas, pues que no estés en el lugar que quieras, que cada pequeño paso te lleve a esa versión. Entonces, obviamente, chicas, aquí tiene que haber un mood board. Una vez tú tengas esa rutina o ese día de tu mejor versión, te va a servir perfecto para buscar las imágenes concretas para crear tu vision board. Porque sí, un vision board, obviamente, por ejemplo, personalmente me gusta que esté estético, pero no tiene que por qué ser estético. O sea, no pongas imágenes por poner, porque es mona, porque me gusta, o sobre todo coger imágenes o vision boards de otra gente, porque no es tu vida, es la suya. Con lo cual estás recreando algo que no es tuyo. Así que ahí ya falla el rebranding. Así que el mood board puede ser tanto físico como digital, es decir, lo puedes tener en el ordenador, en el móvil, en el iPad o las dos cosas. Te lo puedes imprimir y dejarlo en tu habitación para que cada vez que te levantes verlo. A mí me gusta mucho, pues siempre que puedo, ver un poco mi vision board para que tu cerebro vea la imagen de eso, puede llegar a querer recrearlo, entonces va a hacer que eso se cumpla. Y recuerda que el cerebro aprende por repetición visual, entonces si tú cada día, un momento del día, tú miras tu vision board, no hace falta que sea cada día, pero bueno, siempre que puedas, si tú miras tu vision board, ves como todas las imágenes que te has creado y a partir de ahí, pues si tienes imágenes de cómo viste tu mejor versión, a partir de ahí tú puedes hacer limpieza de armario y cada vez que tú compras una prenda, esa prenda se asocia a esa versión, con lo cual ya estás llegando a esa versión y cada vez es un paso más cerca a tu mejor versión. El sexto ejercicio que vamos a hacer, chicas, es detox de redes. Creo que es muy importante que no es solo el vision board, sino que el cerebro aprende por repetición visual. Entonces, si tu día a día, lo que tú consumes en redes, es un contenido súper lejos de esa realidad, va a ser bastante más complicado llegar a eso, porque inconscientemente el cerebro no sabe lo que es real y lo que no. Entonces, si ves palabras, ves mensajes, vídeos que te perjudican, va a ser un poco más complicado llegar a esa versión. Entonces, haz limpieza de redes, de personas a las que sigues, ya sean cercanas como del pueblo. Es que a mí me cuesta mucho, chicas, limpiar gente del pueblo. Ahora ya no tanto, pero aún sigo a gente que le da un margen de un año, en plan, bueno, si el año que viene ya, chao. Porque es como, lo siento mucho, pero no me interesa tu vida, me da igual
no quiero otro tipo de contenido en mis redes sociales, fuera. En plan, no hablo contigo, ¿para qué tenerlo ahí? Como para quedar bien, o sea, no, chao. Así que elimina todo lo que ya no resuene contigo misma. Yo este año he limpiado más de 400 cuentas, o sea, sí, 400. Y la verdad es que sientes una libertad increíble porque sabes que cuando vas a entrar en redes vas a ver contenido que quieres ver, contenido que te va a sumar. Sigue cuentas que conecten con tu yo actual y tu mejor versión. El séptimo ejercicio que vamos a hacer es tener paciencia. Es el ejercicio que yo creo que tengo que trabajar más, es el tener paciencia de no quererlo todo ya. Porque es una cosa que me he dado cuenta que las redes sociales te convierten en alguien tonto. No puedes esperar un minuto a que alguien te diga algo. Tiene que ser en 2 segundos. O que alguien te explique algo en 2 segundos. Porque tú ya estás deslizando y quieres ver otra cosa. No. O sea, hay que trabajar el hecho de tener paciencia. No hace falta que lo hagas todo de golpe. Puede ser primero te centres en cómo te ves a ti misma, luego te centres en tu entorno. O sea, ves escalando. Eso no significa que ahora lo tengas todo, tienes que hacerlo todo de golpe. Paso a paso. Prioridades. Ahora mismo quiero sentirme bien yo misma porque si yo me he visto como quiero, eso me va a llevar al siguiente paso. Pues de una, hazlo así. No te vas a dar cuenta, pasarán los meses y habrán cosas que ya habrás conseguido. Y ese es el proceso. Así que rebranding no es convertirte en alguien más, es convertirte en tu mejor versión y recordar quién eres. Estás creciendo y es el momento perfecto para reconectar contigo y para elegirte cada día, y el querer avanzar te hace ser una persona maravillosa. Cuando estoy de bajona, mi novio muchas veces me lo recuerda, ya por el hecho de querer mejorar te ha de ser increíble porque estás luchando con esa versión, estás luchando por conseguir eso. Let's go, chicas, let's go, lo estamos haciendo súper bien. Cuando termines de ver este vídeo, primero de todo, si aún no te has suscrito, suscribirte a mi canal, darle un buen like y luego vamos a hacernos un abrazo a nosotras mismas y a decirnos, todo está bien, merezco vivir la vida de mis sueños y me quiero. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, chicas, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Seguramente lo vea cuando lo necesite porque creo que es muy importante cuando te sientes perdida, pues hacer estos micro ejercicios que tampoco son muchos para verlo visualmente y a partir de ahí ir poco a poco, tarea por tarea, hábito por hábito y en poder encontrar y poder llegar a esa versión que quieres, que eres, pero que va a llegar en un futuro. Así que os mando un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!